Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestras historias de conservación. Hoy nos encontramos en el corazón de una montaña, nos encontramos en el corazón posiblemente también de una región y hoy vamos a conocer una historia que esperamos que nos inspire y que también nos lleve a recorrer un tiempo en el que fue creado nuestra organización, que fue creada nuestra organización. Nos encontramos en los cañones del río Melcocho, en el Porvenir, en el municipio del Carmen de Viboral, y quiero presentarles a Elisa Buitrago. Elisa es una lideresa ambiental que tiene una historia que hoy queremos conocer aquí en Historias de Conservación, que vinimos luego de 4 horas de camino a conocerla y a conocer precisamente esta historia. Elisa, qué placer estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, el placer es mío. Historias de conservación. Y bueno, por supuesto que vamos a tomarnos un café y vamos a conversar eh, de lo que nos trajo aquí. Y yo quisiera empezar por una fecha, por el 23 de enero del 2023. ¿Qué pasó el 23 de enero del 2023? Como para también adentrarnos un poco en quién es Elisa y por qué es tan importante para nosotros. Bueno, el 23 de enero del 2023 retornamos del exilio. Retornamos mi esposo, mi hijo Juan Pablo, mi hija Marisol y mi hija María Lucero y yo, después de 13 años de exilio. Nos habíamos desplazado en el 2011, estuvimos bajo protección de la Fiscalía 14 meses en Medellín y bajo la unidad de protección en Bogotá 12 meses y luego nos exiliamos en España. Y el 23 de enero del 2023 retornamos a nuestro hogar. Bueno, y digamos que esta fecha es muy importante porque hablamos del retorno, que también a nosotros nos lleva a, a valorar esta tierra, esta región, pero también esa historia de por qué Elisa tiene que retornar, eh, pero cómo también eso nos lleva al origen de Más Bosques. Si nos vamos años atrás, 21 años atrás, Elisa, esas conversaciones, esos personajes en esta región, ¿quiénes fueron? O sea, ¿por qué haces parte de la historia de nuestra organización? A ver, yo creo que más que 21 años, como 23 años. Cuando inicia con la Corporación Cornare el proyecto de mecanismos de desarrollo limpio, manejo sostenible de bosques, es un proyecto que se desarrolló en el oriente antioqueño y pues nosotros fuimos beneficiarios de ese proyecto. Las comunidades del Carmen de Viboral, todas las comunidades rurales, entre esas Cañón del Melcocho, donde estamos hoy. Entonces hicimos parte de ese proceso. Y ese proceso podríamos decir que parió a Más Bosques, porque ese proceso fue un proceso, yo diría que muy realista. Las comunidades participaron en el proceso, pero fueron incluidas en todas las actividades y en todas las obras que se realizaban en el proceso. Y fue un momento que yo creo que fue el momento que nos dijo, así tiene que ser, cuando se hizo el inventario forestal, que habían muchos actores, y estaban pues los actores de la guerra también aquí presentes todos. Y era muy difícil que entrara el equipo de la Universidad Nacional a hacer el inventario. De hecho, fueron a entrar por la parte de arriba del cañón y hubieron percances muy grandes. Hubo que entrar en manifestarle a los grupos armados presentes la necesidad que tenía la comunidad. Y era muy conflictivo porque ellos, el discurso de ellos era que el Estado nos tenía abandonados y había que entrar a explicarles por qué lo necesitábamos y por qué no nos tenía abandonados el Estado, que la verdadera razón del abandono del Estado era la presencia de ellos aquí. Fue muy duro, pero finalmente logró entrar ese equipo por acá, por la parte de abajo, por donde ustedes entraron,
y se involucró de primer plano a los estudiantes del grupo del SA para hacer el inventario forestal y a los padres de familia. Entonces, como permanecieron durante largo tiempo, entonces se turnaban. Y yo creo que ahí fue donde empezaron a comprender, porque fuera de hacer las prácticas de campo, pues se hacía formación también. Entonces empezó a comprender como esa dinámica de la relación que ancestralmente teníamos con nuestro entorno. Pero yo creo que la capacidad de entender técnicamente esa relación fue como el punto fulminante para decir, esta es la ruta que debemos seguir los campesinos para el manejo sostenible de bosques. Y a raíz de todo el desarrollo, de todas las actividades, de todo lo que se hizo también con el Ministerio de Medio Ambiente, que se hicieron ejercicios muy valiosos, pues se determinó que habría que haber una forma para comercializar, porque dentro de los subproductos del bosque que aprendimos dentro del manejo sostenible de los bosques, la captura era uno de esos subproductos. Entonces se vio la necesidad de crear una corporación, y una corporación donde cupiéramos todos los actores, no solamente los campesinos. Entonces a partir de todas esas dinámicas, bueno, pero es que aquí va a haber una comercialización, y decían, y doña Lisa, ¿y cómo pues que nos paguen por...? Ancianos decían, no, ¿qué tal por Dios, doña Lisa? Qué vergüenza uno cobrar eso. Hubo de todo, hubieron cosas muy lindas, como hubieron personas que se soñaron ya una empresa montada. Bueno, fue una dinámica muy linda. Entonces, entender cómo lo hacíamos. Nosotros carecíamos de todo conocimiento técnico, nunca nos había interesado la protección. Y mientras nosotros aquí pensábamos eso, pues afuera los otros participantes del proyecto estaban mirando a ver cómo se hacía esa asociación. Y nace Más Bosques. Y nace Más Bosques con unos criterios fundamentales. Y en la elaboración de esos criterios participamos los campesinos, no solamente del Cañón, sino de todos los municipios donde se pretendía que estuviera Más Bosques. Inicialmente pues no sabíamos ni el nombre ni nada, sino que se necesitaba esa figura. Y quedamos como socios fundadores. La Junta de Acción Comunal del Porvenir quedó como socios fundadores. Entonces nosotros somos propietarios de los bosques. La corporación que se va a crear hace toda esta comercialización, todo este estudio técnico, ayuda a la formación, al mantenimiento de las parcelas, y la compensación nos permite ir mermando esa cobertura ganadera y agrícola y dejar crecer la boscosa. Y eso nos permitió entender que es que nosotros no podemos vivir tan aislados de los que están en la urbanidad. O sea, pero al día de hoy, a través de manejo sostenible, entendimos que podemos ofrecer otros servicios y que están aquí, que existen aquí: el pasajismo, el avistamiento de aves, la misma protección de la fauna silvestre. Entonces, entender esa dinámica y cambiar ese imaginario es muy difícil. ¿Y cómo es esa relación entre lo urbano y lo rural? Que también quisiera ahí como hacer ese énfasis, porque lo acabas de abrir en esta conversación. ¿Qué necesitan ustedes también de esas zonas urbanas? La tecnología, las alianzas estratégicas, como se hizo con Más Bosques. O sea, nosotros aquí rompiéndonos la cabeza, pero ¿cómo vamos a hacer eso para cobrar? No, pues, o sea, no, pongámonos a estudiar. Y entonces entender qué es lo que necesitamos y qué podemos ofrecer es muy importante. Elisa, conversábamos del origen, de tu llegada. ¿Qué pasó en ese tiempo? Cuando ustedes se deben ir y te llevas en el corazón la creación de Más Bosques y un montón de procesos comunitarios y también el entendimiento de que siendo aliados es que podemos hacer un mundo mejor. Ustedes se van. ¿Qué pasa en ese tiempo? Bueno, es muy doloroso porque paradójicamente nos tocó irnos cuando ya el Cañón del Melcocho era una área consolidada de paz, que fue de las primeras áreas consolidadas de paz del oriente antioqueño.
habíamos resistido todos los embrionazos de la guerra, los habíamos sobrevivido. Fue muy doloroso porque salimos cuando no había guerra, pero hubieron circunstancias que nos obligaron a irnos. Te vas, pero es una ruptura de lazos invisibles muy fuertes. Y por ejemplo, cuando tienes que salir, o sea, en un segundo tienes que salir. Así como estás, tienes que salir, no pensar en nada. Cuando ya de pronto estás entre paréntesis asentadito, que puedes volver como a reaccionar y a pensar, entonces se piensa, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Y pues inicialmente no nos dejaban hablar por teléfono, entonces hubieron ahí como, eso fue en mayo, como en septiembre nos dijeron pueden hablar con las personas más cercanas, entonces, pues la familia y los jóvenes. Yo siempre me enfrasqué en los jóvenes y en los medio adultos, entonces cuando nos dan el permiso de hablar, llamo y les digo, venga, esto está así, pónganse en las pilas, en Más Bosques funciona, ya saben cómo funciona, hay que asistir. No, inclusive, o sea, después de que nos fuimos hubo mucho desánimo. Es normal porque había mucho miedo. Entonces la Junta se desestabilizó, inclusive yo fui representante legal hasta algunos meses ya cuando se iba a terminar mi periodo, que ya les dije yo, no tienen que formar junta porque tienen que organizarse, nosotros parece que no vamos a volver, porque inicialmente creímos que a los 8 días pues volvíamos, luego que al mes, bueno, cuando vimos que se estaba prolongando, entonces formaron junta. ¿Cuántos años por fuera? Estuvimos del 2011 al 2023. Es decir, que en ese tiempo hubo, digamos, intentos también de comunicación, de volver a acercarse, de retomar esas familias, esos líderes, esos jóvenes que nos mencionas acá, y que también el territorio empezó a coger otras dinámicas. Ahí también es la importancia de los líderes, Elisa, porque son esas figuras representativas en las comunidades que nos ayudan a ir más allá. ¿Qué es lo que hay adentro de ti, Elisa? O sea, dentro del corazón de esa lideresa. A ver, no, yo soy igual a todos los seres humanos y de hecho soy tan igual que sí se debilitó el proceso comunitario, pero muchas personas lograron hacer muchas cosas iguales a las que posiblemente yo hacía. Y no solamente después del desplazamiento. En el proceso con manejo sostenible también hubieron otros líderes del Cañón del Santo Domingo y otro líder de acá también. Y también hacían lo mismo que yo. Y quizás porque dejaste semillas, porque hay personas semillas que inspiran esas comunidades y crecen otros líderes, porque precisamente la historia de Elisa hizo eco en un territorio, en una región, o sea, no se fue cualquier persona. A ver, lo que pasa es que uno, y siempre se lo he dicho y se lo digo a mis hijos, y desde muy niñita aprendí que uno tiene que vivir en la realidad. O sea, mija, esto es lo que hay. Vívalo de la mejor manera, gestiónelo de la mejor manera. Entonces, yo creo que todos los seres humanos tenemos esas capacidades, pero hay circunstancias que nos permiten desarrollar ciertas destrezas. Por ejemplo, el vivir en Medellín 25 años, en tocarme la guerra con Pablo Escobar, en tocarme ver la mendicidad, la prostitución, pues esas realidades sí lo forman a uno, eso lo forman a uno. De hecho, yo siempre he dicho, mi mejor escuela fue Bellavista, donde fui voluntaria desde muy joven, y la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Entonces, es eso, yo creo que son las oportunidades que uno tenga en la vida y saber aprovecharlas. Pero teníamos familiares en Río Verde, en Santa Rita y aquí, y íbamos a visitar a todo, pero era en El Porvenir donde yo quería vivir. Y cuando llegábamos aquí, hombre, sí, eran yucas, pero eran por montones. No había piscina, pero ese río estaba ahí. Podíamos lamber tapetusa porque los tíos sacaban tapetusa, comer guayabas y las frutas que usted quisiera, y se acaban las vacaciones, y qué horrorinos. Y yo siempre, desde pequeñita, yo le decía a mamá, aquí en El Porvenir quiero vivir. Mija, pero es que aquí no tenemos nada, vea. Teníamos tierrita en Río Verde y ya la vendimos. Y yo, no, pues es que vea,
Entonces cada vacaciones o cuando me empecé a crecer que terminaba, me mareaban ya los trabajos, me venía para el porvenir para donde los tíos. Volviendo a eso del hogar, de tu corazón, de tu familia, aquí te enamoraste, aquí tuviste tus hijos. Háblanos de esos lugares o de esos, digamos como de esos lugares del corazón de Lisa que hacen que esta sea una tierra privilegiada, obviamente por el ecosistema y la riqueza que es evidente además de imponente, Es que la imponente. sentimos cada que entramos a este cañón, pero adentro del corazón de Lisa. A ver, enamorada estuve siempre, y no solamente del territorio, sino de todos quienes lo habitaban, porque aquí toda la vida ha sido la dinámica, llegar a una casa es como llegar a tu casa. Mm, Te ofrecen lo que hay y las casas son de puertas abiertas para todos, para cercanos, para lejanos. Siempre ha sido así esa dinámica. Entonces, claro, eso cultiva el amor, que finalmente es lo que mueve al ser humano. Entonces empecé a ver también la relación con Dios, con ese ser supremo, muy desde lo mío, muy desde la creación, muy directamente. Y empecé como a entender pues como las relaciones humanas, las relaciones que tenemos con el medio ambiente, las relaciones que tenemos con los animalitos y la diferencia de la relación con Dios. Claro, porque yo puedo tocar, pero Dios es intangible, ¿sí? Entonces también yo creo que la fe me ha mantenido muy activa y viviendo desde el amor, porque finalmente quienes creemos en Dios sabemos que es amor y que es en base al amor. Yo creo que el amor también me ha mantenido. De hecho, cuando nos desplazamos sufrimos. Los cinco que nos sentamos tenemos las tertulias familiares, vivimos el desplazamiento muy diferente. Los cinco lo vivimos muy diferente y lo gestionamos muy diferente. Y nos afectó de formas muy diferentes, muy fuertes, pero muy diferentes. Y dentro de las afectaciones, pues fue las enfermedades psicosomáticas que nos afectaron mucho a Juan Pablo, a Rigoberto, a María Lucero y a mí. Y todos tuvimos apoyo psicológico. Tuvimos afectaciones muy grandes. De hecho, en una entrevista que le hicieron a mi hija mayor, yo creo que por allá como en el 18 o en el, sí, yo 18, 19, que narrara el exilio. Y mi hija se bloqueó y agachó la cabeza y dijo, el exilio es vivir tu propia muerte. Y yo nunca había, yo meditaba, yo decía, el exilio, ¿esto qué es? Bueno, limbo, infierno, como la misma guerra que seguía ahí y la seguíamos cargando. Pero cuando ella dijo esa expresión, yo sí, es eso, es eso. Y luego conversamos mucho. Lucero es mi hija mayor. Y claro, Lucero vivió la guerra, Marisol medio la entendió y Juan Pablo no, porque nos mantuvimos muy aislados de la guerra dentro de nuestras posibilidades. Y yo creo que el entender esas cosas y el entender al otro, por ejemplo, que yo ame a mis hijos no como a mis hijos, sino como personas, también permite al amor mantenerse vivo. Y el entender la parte espiritual, no como nos la imponen ni la sociedad ni las religiones, también te permite gestionar todas las emociones de una manera diferente. Y el retorno, no lo habíamos pensado, pero cuando ya nos enfermamos, me enfermé yo, Rigo también, pero superaron todo eso, pero cuando esa enfermedad se volvió tan fuerte que empecé a tener ya afecciones muy fuertes, los psicólogos me recomendaron que tenía que, no, que tenía que buscar algo que me apasionara y nada me apasiona, nada, absolutamente nada. Y bueno, me pusieron una psicóloga que tenía la misma patología que yo tenía, ella me ayudó mucho a entender. Y me despachó con una tarea un día de eso, de que algo que me apasionara. Y llegué allá y lo primero que dijo Rigoberto, pues volver al porvenir mía. Usted le apasiona sentarse a ver a Montebello allá y a conversarle a la montaña. Y yo, pues sí, pero no me apasionó. Y yo ya lo pusimos en oración, que Dios nos mostrara el camino. Pues ya teníamos, no raíces, pero sí vínculos muy lindos. Y
Eso fue en enero, cuando en mayo empezaron unas audiencias, cuando en junio una sentencia que volviéramos de restitución de tierras, empezaron como a calentarnos el oído, y pues volvámonos, y nos volvimos, y aquí estamos. Wow, feliz. Felices, Wow. disfrutándonos del paraíso que queremos. ¿Y qué significó? O sea, volver a esa tierrita, al Guadual, a volver a abrazar a esos seres, esas familias, eso. Yo creo que era lo que necesitábamos todos, porque regresamos como regresar, Juan Pablo, Marisol, Rigoberto y Cruz Elisa. Pero cuando pensamos en regresar, dijo María Lucero, yo pido vacaciones en mi trabajo, porque ya no, ella que había tenido más conciencia de lo que era, me dijo, mamá, no sé cómo se van a volver. Yo no voy a cambiar lo que tengo aquí, pues por irme allá una cosa incierta, porque Colombia está todavía como está. Yo no le digo que dentro de unos añitos que los vea, pero ustedes volver a luchar. Yo no, mi amor, eso es tan fácil, pero ustedes tienen que volver a levantar la finca, a ver de qué van a vivir. Bueno, dijo, me voy con ustedes. Llegamos, los 5 salimos, los 5 llegamos. Llegamos y había una comunidad hermosa, la comunidad, o sea, el cariño y el afecto, pero es lo que digo yo, el amor es eterno, es perfecto, es transparente. Entonces, el mismo amor. La lucha, pues había que luchar como se lucha en cualquier parte. Y yo creo que sobre todo para mí, para Rigoberto, y se lo digo, lo hablamos en familia, y se lo digo a los hijos, es que ustedes están empezando a vivir la vida, nosotros ya, y la decisión nuestra es vivir aquí, quedarnos aquí. Entonces, para Rigoberto y yo pues estoy segura que significó volver a la vida, el renacer, y para los muchachos pues se les amplía una ventana de vida muy hermosa. Y para las comunidades yo creo que lo mismo, porque el acogimiento desde la comunidad de aquí como de aquí para abajo, y todo lo que me he encontrado y todo lo que hemos hablado, sí, como es aquí donde tengo que estar, donde tenemos que estar el Rigo y yo. Elisa, qué emoción escucharte, qué emoción No, qué alegría tenerles conocerte. aquí a más bosques aquí en su casa. Sí, la verdad es que a través de ese relato, también de esas vivencias, de esa agudeza, también hoy nos dejas grandes mensajes como el amor. El entre todos, que finalmente hace parte también de nuestro eslogan como organización, porque más bosques es posible entre todos. Sí, es que eso somos. Yo creo que somos Juntanza. El desarrollo que tiene la humanidad es precisamente por la emigración y la juntanza y la juntanza en intereses. Y lo más importante es que ahora podemos tener esa dinámica de trabajar conjuntamente, porque es que la responsabilidad de conservar no solamente Cañón del Melcocho, sino ahora con lo del calentamiento global, como está la situación ambiental en el mundo, es lo que tenemos que hacer, juntarnos o sea, o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Es responsabilidad de todos conservar estos y todos los ecosistemas que existan aquí en cualquier parte. Elisa, yo quisiera cerrar con algo y es si algo hemos aprendido y he también aprendido a nivel personal y profesional es que uno siempre puede volver a soñar. O sea, que los sueños finalmente no hay una etapa en la vida en la que uno sueña y ya. Uno puede soñar siempre y eso siempre va a ser alimento para el alma y va a inspirar a otros a hacer cosas posibles. Que se sueña para el futuro, para los días que vienen, para los años que vienen, Elisa. Eso, la construcción de una sociedad mejor. Si nos empoderamos en construir mejor en nuestro hogar las relaciones intrafamiliares, en hacer unas relaciones sanas, sinceras y directas con nuestro entorno más cercano, más lejano, y lo vamos expandiendo, logramos eso, y eso es lo que yo me sueño. Entonces, yo creo que es hora de que empecemos a hablar de esa guerra que el ser humano le ha declarado a los entornos que tenemos para habitar, tanto urbanos como rurales. Hay que parar, hay que parar. No admito esa guerra, como no admito la guerra bélica tampoco desde ningún punto de vista. Esto hay que pararlo y hay que empezar a trabajar para concientizarnos de que no podemos
prolongar esa guerra como hemos prolongado la guerra bélica. La guerra contra la naturaleza hay que pararla, porque si no nos jodemos todos. Muchas gracias a ustedes A y sobre ustedes, todo muchas también gracias. a esa comunidad, a la comunidad del Porvenir que también nos acogió, a todo nuestro equipo. Y bueno, pues así terminamos un nuevo episodio más de Historias de Conservación conmovidos. Esperamos que también ustedes puedan inspirarse a través de estos relatos y que podamos seguir encontrando muchos más como estos en las montañas de esta región y de todo el país. Gracias. Gracias, Elisa. Qué felicidad. Sí.